Muy bien, buenos días a todos. Hoy sí ya vamos a entrar. Tenemos ahí unos minutos más. Vamos a entrar hoy a lo que es una nueva sesión de clases en lo que respecta a nuestro curso de programación 3. Por favor, tómense un minuto para leer esta reflexión y sobre todo lean esa primera oración que dice la imagen. Muy bien. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Ustedes cada día que pasamos, entramos en una nueva fase de nuestras vidas. Entonces, siempre debemos de creer en nosotros mismos y eso nos va a permitir sortear cualquier obstáculo que tengamos en la vida. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a continuar analizando los conceptos de los árboles ABL y hoy vamos a ver lo relacionado a la inserción y eliminación de nodos en este tipo de árboles. ¿Qué vimos el último día de clases, la semana pasada? Vimos el concepto general de árboles ABL y dijimos que este tipo de árboles lo que nos dice son que es un árbol que busca un mejoramiento del rendimiento en la búsqueda. Este surgimiento es a través de los árboles balanceados. Y recordémonos que los árboles balanceados van a ser aquellos que cumplen con que son completos, llenos y sobre todo dentro de la estructura binaria. Para poder balancear y estructurar este tipo de árboles, se necesitan los reacomodos a través de ¿qué? Inserciones o eliminaciones de elementos. Dijimos que este tipo de árboles ABL había sido nombrado por sus desarrolladores rusos Adelson Belsky y Landis, y que estos tenían mucho que ver ¿con qué? Con el programa espacial ruso. Vaya. ¿Cuál era la característica fundamental de un árbol ABL? Que como árbol es un árbol balanceado y por lo tanto es un árbol binario, donde las alturas de los dos subárboles, tanto izquierdo como derecho, nunca difieren en más de una unidad. En este tipo de árboles, nosotros encontramos el concepto de factor de equilibrio o factor de balance de un nodo. Y se define como la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo correspondiente. Y que para que se considere el factor de equilibrio en un árbol balanceado, no debe variar entre -1
a 1, o sea, debe ser -1, 0 o 1. Si el factor de equilibrio o factor de balance llegar a tomar los valores de -2 o 2, debe reestructurarse el árbol como tal. Aquí vamos a ver un árbol balanceado, ¿verdad? Compuesto por el nodo raíz, que sería 55, y en el subárbol izquierdo tenemos a los nodos hijos ya 30, que luego tiene su propio subárbol izquierdo, que sería 4, y su árbol derecho, que sería 41, que a su vez tiene su propio subárbol izquierdo. Y del nodo raíz 55 tenemos el subárbol derecho, que está compuesto por el nodo o el hijo nodo 75, y este tiene su subárbol derecho 85. Y ahí tenemos los diferentes factores de equilibrio. Si nos damos cuenta que vamos de acuerdo entre cada uno de estos nodos, entonces vamos a poder encontrar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el factor de equilibrio a partir de acá? Para luego ir haciendo el cálculo hacia acá. Estos por qué tienen este. Y luego vamos a ir viendo cuál es el factor de equilibrio de estos hacia este. Y por último, hacia este. Muy bien. Entonces nosotros podemos encontrar, aquí tenemos este otro también. Aquí comienza. Nosotros podemos encontrar la manera de estructurar ese árbol balanceado. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esa reestructuración? Primero, reestructurar un árbol balanceado significa rotar los nodos del mismo. La rotación dijimos que podía ser simple o compuesta. Una rotación simple involucra únicamente 2 nodos y en una rotación compuesta se involucran 3. Si la rotación es simple, puede realizarse por las ramas derechas. Rotación derecha-derecha o por las ramas izquierda. Rotación izquierda-izquierda. Si la rotación es compuesta, puede realizarse por las ramas derecha e izquierda. Rotación derecha-izquierda. Significa como que estuviéramos aquí en este primer paso, la rotación derecha, estamos diciendo rotación, ahí en este caso, derecha y luego derecha. En este otro caso, estamos diciendo izquierda y luego izquierda. Aquí estamos diciendo derecha y luego hacemos izquierda. Y en esta última hacemos izquierda y por último derecha. Muy bien. ¿Esto para qué va a servir? Como decíamos, para reacomodar y reestructurar el árbol con la intención de ¿qué? De balancearlo. Aquí vemos, aquí estamos viendo el árbol original. Estamos viendo el árbol original y miremos de qué manera se va a rotar tanto a la derecha como a la izquierda. Sí, no, gracias. Bueno. Si nos damos cuenta, una de las características comunes es que en ambos es necesario reacomodar, reestructurar para que se dé la condición que como balanceado debe ser un árbol binario. Y vamos viendo en la rotación derecha. Entonces miremos pues, o sea, vamos hacia la derecha. Entonces aquí, donde teníamos el nodo raíz, que sería A, lo que estamos haciendo es que al rotar a la derecha, en este caso, el nodo B
que era un nodo hijo, lo que hace es que pasa a ser el nodo raíz, pero el nodo B tenía a la vez su árbol izquierdo y su árbol derecho, o sea, tenía sus hijos que eran los nodos D y E. Entonces el D se mantiene siempre hacia la izquierda, en el subárbol izquierdo, pero el E lo que hace es que se reacomoda y pasa hacia lo que es a formar el subárbol izquierdo del nodo A, en este caso. Miren, entonces aquí teníamos el nodo E y cuando se está rotando a la derecha, lo que pasa es a formar parte del subárbol izquierdo de este nodo. El nodo A, al rotar, mantiene de todos modos la estructura de su árbol derecho, que sería el nodo C con sus hijos nodos F y G. En la rotación izquierda, o sea que vamos hacia la izquierda, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nada más nos damos cuenta que el nodo C, que era parte del subárbol derecho, pasa a ser ahora la raíz. El nodo G mantiene su posición y se mantiene como el subárbol izquierdo de la raíz ahora C. El nodo A pasa a ser el subárbol derecho, perdón, el subárbol izquierdo y G es subárbol derecho de la raíz C. Ahora, ¿qué pasó con F? ¿Qué pasó con F? F pasa a ser, en la reestructuración y reacomodo, pasa a ser el subárbol derecho del nodo A. Y B, como subárbol izquierdo, se mantiene, en este caso, constante. ¿Qué fue lo que hubo? Fue una reacomodación, una reestructuración. ¿Para qué? Para mantener balanceado el árbol. Y una de las cosas que se va a cumplir es que como árbol balanceado, y ustedes lo pueden verificar, las alturas de sus árboles, de sus subárboles, muestran que su factor de equilibrio se mantiene en 1, 0 y menos 1. Entonces, se cumple con eso. Ahora, continuemos. ¿Qué sucede? Bueno, ahí lo hicimos de esa manera, pero en realidad el reacomodo, ¿en qué consiste? En la inserción o eliminación de nodos. Y lo primero que vamos a ver es la inserción. En la inserción vamos a ver el primer caso. Cuando el subárbol izquierdo y el subárbol derecho del árbol balanceado tienen la misma altura. O sea, donde la altura del subárbol derecho es igual a la altura del subárbol izquierdo. Y recordemos que el factor de equilibrio no es más que el resultante de la resta entre la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. Entonces, en este primer caso, vemos que hay dos variantes. La primera, si se inserta un elemento en el subárbol izquierdo, entonces la altura del subárbol derecho será menor que la altura del subárbol izquierdo. Mientras que si se inserta un elemento en el subárbol derecho, entonces la altura del subárbol derecho será mayor que la altura del subárbol izquierdo. Ya sea
para los casos A o B, no se viola el criterio de equilibrio o balance del árbol. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí. Miremos esto, pues. Aquí tenemos. Este es el caso 1. Un árbol balanceado. Miren. ¿Sí o no? Cumple. Vale. Aquí nuestro nivel es 0. Y aquí sería, en este caso, 1. Va. Y el factor de equilibrio, pues ahí se cumple. El primer caso nos dice que si insertamos un nodo en el subárbol izquierdo, la altura del subárbol izquierdo será mayor que la altura del subárbol derecho. Sí, solo sí, insertamos únicamente 1. Caso contrario pasa cuando insertamos en un nodo en el subárbol derecho. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la altura de el subárbol izquierdo será menor que la altura del subárbol derecho. Ahora, en el segundo caso, cuando el subárbol izquierdo y el subárbol derecho de nuestro árbol balanceado tienen alturas diferentes. En el primer caso, donde la altura del subárbol derecho es mayor que la altura del subárbol izquierdo, decimos que si se inserta un elemento en el subárbol izquierdo, entonces las alturas van a ser iguales. ¿Qué pasa con esto? Las ramas van a tener la misma altura, se mejora el equilibrio y balanceamos totalmente nuestro árbol. Pero ¿qué pasa si ya tienen una altura diferente, donde la altura del lado derecho del subárbol derecho es mayor que la altura del subárbol izquierdo, e insertamos un elemento en el subárbol derecho? Entonces el árbol debe ser reestructurado porque su factor de equilibrio deja de ser 1, 0 o menos 1 y puede ser menos 2 o 2. Y recordemos que la regla nos dice que cuando llegamos a esos valores es necesario reacomodar, reestructurar nuestro árbol porque deja de estar totalmente balanceado. Al estar desequilibradas las ramas, se requiere, como decía, la reestructuración. Miremos así. Muy bien. Entonces, aquí ya sabemos, en el primer caso, donde la altura del subárbol derecho es mayor que la altura del subárbol izquierdo. Miremos, aquí estamos, ¿ve? ¿Verdad? Muy bien. En la primera variante es si en el subárbol derecho insertamos un nuevo nodo, entonces las alturas de ambos serán iguales. Y al ser iguales, lo que hacemos es que balanceamos, equilibramos nuestro árbol. Muy bien. Mientras que, supongamos este ahorita no está. Vale. Si en un momento determinado sobre nuestro subárbol derecho nosotros volvemos a insertar otro nodo, entonces aquí la diferencia era de 1. Aquí va a ser la diferencia de 2. Entonces, cuando llegamos a esto, ¿qué es lo que decimos que tenemos que hacer? Reestructurarlo. Y eso obliga a que haya ese reacomodo.
Muy bien. Eso es cuando la altura del subárbol derecho es mayor. Pero ¿qué sucede cuando es al contrario? Cuando la altura del subárbol derecho es menor, o sea, la altura del subárbol izquierdo es mayor. Si se inserta otro elemento, o sea, otro nodo en el subárbol izquierdo, entonces se debe reestructurar porque ya se incrementó el factor de equilibrio. Y porque también sus ramas están totalmente desequilibradas y obligan a esa reestructuración. Pero si se inserta en el subárbol derecho, entonces las dos alturas vuelven a ser iguales y esto mejora el equilibrio, genera un árbol balanceado y es lo que se quiere. Para determinar si un árbol está balanceado, debe calcularse el factor de equilibrio de cada nodo del árbol. Aquí vemos este caso. Aquí nos damos cuenta que la altura del subárbol izquierdo es mayor que la altura del subárbol derecho. Aquí estamos, ¿ve? Muy bien. Vale. Ahora, ¿qué sucede cuando insertamos otra rama, otro nodo en el subárbol izquierdo? La altura del subárbol izquierdo en relación a la altura del subárbol derecho ya superó el 1, 0 o menos 1. Entonces, al llegar a 2 o menos 2, automáticamente es necesario reestructurarlo. Y en la otra variante es si nosotros insertamos otro nodo en el subárbol derecho, automáticamente lo que estamos haciendo es generando equilibrio, estamos balanceando. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para inserción? Primero, debemos seguir el camino de búsqueda del árbol hasta localizar el lugar donde hay que insertar el elemento. Recordemos cómo es la variante o cómo se deben insertar los nodos en los árboles binarios. ¿Cuáles van en el subárbol izquierdo? ¿Cuáles van en el subárbol derecho? Generalmente en el subárbol izquierdo comenzamos poniendo ¿cuáles? A ver, ¿quién me dice cuáles? A ver, le doy un punto al que me diga. Los valores menores, muy bien. Ahí. Vamos a ver. Entonces, y en el subárbol derecho comenzamos con los mayores, recordando algo, esa relación que existe entre los primeros valores. De eso va a depender que nosotros podamos balancear, que podamos estructurar nuestro árbol. Lo primero es, miramos en dónde corresponde. Lo segundo es que vamos calculando su factor de equilibrio cuando ya tengamos todo el árbol estructurado. Y les dice, calcular el factor de equilibrio que será 0, pues el elemento recién insertado posee su árbol izquierdo y su árbol derecho vacíos. Entonces, ahí vamos calculando por cada uno de los elementos. Luego, regresamos por el camino de búsqueda calculando el factor de equilibrio de todos los demás nodos que componen el árbol. Si en alguno de los nodos se viola el criterio de equilibrio, o sea, en este caso, que fuera diferente a 1, 0 o menos 1, entonces se debe reestructurar ese arbolito. Y se finaliza al llegar a la raíz del árbol o cuando se realiza la reestructuración del mismo. En cuyo caso,
no es necesario determinar el factor de equilibrio de los nodos restantes. ¿Por qué? Porque todos van a cambiar. Todos van a cambiar porque es necesario la reestructuración. Aquí vamos viendo un ejemplo. Miremos, pues vamos a ir paso a paso. Primero, miramos que son inserciones de nodos en un árbol, en árboles ABL. Y se va a insertar la siguiente secuencia. 65, o sea, los nodos con valor de 65, 50, 23, 70, 82, 68 y 39. Nosotros lo que vamos a hacer es crear ese árbol. Entonces, miramos, ¿verdad? Vaya. Lo primero que tenemos que hacer es que, ok, en el caso de que tenemos el primer valor, 65 en ese momento va a pasar a ser la raíz. ¿Ah? Aquí tenemos 65. Entonces colocamos, hacemos nuestro 65. Luego decimos 50. ¿Qué es lo que pasa? ¿El 50 será mayor o menor que la raíz? Es menor. Entonces automáticamente se va a ir a la izquierda. Vale, ya lo pusimos. El siguiente, ¿cuál va a ser? 23. Muy bien. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Entonces aquí vamos a insertar cumpliendo con lo que establece la regla. Entonces, automáticamente, el 23 también tiene que ir hacia la izquierda, va a ir en el subárbol izquierdo. Pero como acuérdense que vamos calculando, como vamos calculando el factor de equilibrio, en el primer factor, o sea, aquí estábamos, o sea, en el primer, con el primer nodo, su factor de equilibrio era 0 porque no tiene ningún subárbol y eso mismo lo dice. Por lo tanto, su factor de equilibrio es 0. Cuando insertamos el primero, en este caso el 50, vamos a calcular el factor de equilibrio aquí. Y entonces sabemos que como este nodo no tiene nada en este momento para abajo, entonces su factor de equilibrio es 0. Pero con relación al 65 es, en este caso, como el 65 es mayor, su factor de equilibrio va a ser -1. O sea, regresamos. Vaya. Luego pasamos al siguiente, que sería el 23. Muy bien. Aquí nos damos cuenta su factor de equilibrio es 0. Luego regresamos hacia el 50. Como estamos regresando, entonces su factor, el primero, hacia 50 es -1. Es -1. Pero cuando estamos acá, también tenemos, como ya hay una secuencia completa, tenemos que calcular cuál será el factor de equilibrio entre este nodo y este otro nodo. Entonces nos damos cuenta que se incrementa el factor de equilibrio y ya deja de ser -1 y pasa a -2. ¿Y qué sucede cuando llegan a 2 o -2? Es necesaria la reestructuración. Es necesaria la reestructuración. Entonces, para poder darle nosotros cumplimiento a mantener un factor de equilibrio, de manera consciente y congruente con lo que dice la regla, entonces hacemos una rotación izquierda-izquierda. Nos damos cuenta que es la más sencilla. Entonces vamos a hacer aquí una rotación izquierda-izquierda. Como lo que vamos a hacer es una rotación que va a involucrar a 3 nodos, es una rotación, pero que vamos en el mismo sentido, perdón, es una rotación simple, vamos a rotar 2, entonces
no se nos dificulta. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando hacemos la rotación, el 50 pasa a ser la raíz y se cumple con que 23 siempre en el subárbol izquierdo, porque es menor, está bien, y el 65 sobre el subárbol derecho, y ahí lo único que hicimos fue balanceamos nuestro árbol, ¿sí o no? Ah, muy bien, pero recordemos que tenemos que ir insertando más valores. Entonces, a ver, vamos a ver, sí. Vamos a ver. Quiero ver, Miguel, Brandon, igual, ¿verdad? Están quitando la energía por donde están. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner aquí, solo para que estos sus dos compañeros, solo ellos dos, tanto Miguel como Brandon, solo ellos dos ahorita pueden acceder a la, ¿cómo se llama? A la asistencia. Bueno, démosle pues. Háganlo ustedes pues. Solo permítanme, disculpen. Solo ustedes dos. Vaya. Brandon ya lo hizo. Y ahora Miguel. Muy bien. Ahí está. Estoy esperando a Miguel. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Vale. Y los demás ya ahorita, hasta cuando yo vuelva a habilitar esto. ¿Ah? Vale. Entonces, recordemos, ahora tenemos que ingresar el nodo 70. El nodo 70, ¿en dónde iría? Ya en este árbol balanceado. ¿Iría cómo? Iría ya en esta posición, iría como hijo de el nodo 65 hacia la derecha, hacia el subárbol derecho. Le calculamos su factor de equilibrio y hasta ahí vamos bien. Miren, qué bonito. Pero ahora nos toca insertar el número 82. Y el 82, pues va a ir en el subárbol derecho de el 70. Este va a tener su factor de equilibrio 0. Pero, acuérdense, como va regresando, entonces, ¿qué sucede? El factor de equilibrio es diferente a 1, 0 o menos 1. Automáticamente es necesario ¿qué? Reestructurar. Reestructurar. ¿Y qué es lo que vamos a reestructurar? Pues vamos a reestructurar este arbolito, este es su árbol, miren. Es lo que vamos a reestructurar. Entonces ahora lo que va a hacer es que va a buscar a través de ¿qué? ¿Verdad? De derecha a derecha. Así. Perdón, derecha a derecha. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de este arbolito. Lo que vamos a hacer es que se cumpla el llegar nuevamente al factor de equilibrio de 1, 0 o menos 1. Y aquí volvemos a tener esto. Aquí volvemos a tener esto. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense bien, pues. Cuando estamos diciendo, aquí, les voy a mostrar solo aquí. Cuando estamos diciendo que tenemos que hacer esa rotación
a la izquierda y a la derecha, o sea, y estamos haciendo rotación izquierda-izquierda y rotación derecha-derecha, entonces lo que buscamos es que a través de estos movimientos derecha y luego derecha, lo que vamos a hacer es que 70, porque vamos aquí y luego acá. Entonces, ahora 70 va a pasar a ocupar el nodo de esta forma. Y vamos a cumplir que el 65, como es menor, va en el subárbol, izquierdo y el 82 en el subárbol derecho. Hasta ahí estamos bien, miren. ¿Cuál es el factor de equilibrio aquí? Aquí nada más sería de 1. Nada más. ¿Estamos ahí perfectos? Sí. Muy bien. Ahora tenemos que insertar el nodo 68. El nodo 68. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar en dónde se debe colocar atendiendo a la regla. Y en este caso nos damos cuenta, como ya vamos insertando, vamos viendo, miremos en este caso qué sucede. El 68 lo tenemos que insertar como subárbol derecho del nodo 65. Perfecto. ¿Aquí qué? Nos damos cuenta, su factor de equilibrio es 0. Pero, aquí vamos a tener, en este caso, su factor de equilibrio va a ser 1. Pero, ¿qué sucede? A ver, ¿quién me dice? Con relación a ya el factor de equilibrio no es ninguno de estos, ni este, ni este, ni este. Miren, pasa a ser un factor de equilibrio 2, igual a 2. Automáticamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos reestructurar. ¿Y de qué manera vamos a reestructurar? Utilizando una secuencia derecha, porque ¿qué es lo que vamos a querer? Ok, acordémonos de los otros ejemplos, de los otros ejercicios, donde lo que vamos a querer es de que este 50 pase a ser un nodo, pase a ser un subárbol y esta otra parte pase a ser otro subárbol. Pero para ello tenemos que ver cómo estructuramos el mismo árbol y tenemos que darnos cuenta que va a ser a través de como que estuviéramos jugando o tratando de armar un cubo de Rubik. Vamos a ir a la derecha y luego vamos a ir a la izquierda. Al hacer ese movimiento de primero vamos a ir hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Entonces, ahí, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos ya estructurando, acuérdense, hacia la derecha. ¿Qué cosa? Donde tenemos el problema del equilibrio, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer todo esto. Entonces, esto primero va a ir a la derecha y luego a la izquierda. Vamos a hacer derecha y luego izquierda. Y aquí hay un nuevo cambio. Nos damos cuenta que se retoma el 65 como raíz y el 70 pasa a ser
uno de sus nodos junto con el 50. El 50, como solo tenía una rama, pues esa rama se mantiene, ¿verdad? Este va a ser el subárbol izquierdo. Este es el subárbol izquierdo. Pero ahora el 70 pasa a ser un nodo de la raíz 65, va a ser el subárbol, va a ser el subárbol derecho, y que va a estar compuesto ¿por qué? Por su propio subárbol 82, su subárbol derecho, y su árbol izquierdo, que va a ser el 68. En este caso tenemos ya nuevamente un árbol balanceado. Tenemos un árbol balanceado, donde los factores de equilibrio, si nos damos cuenta, van a ser 0 y en este caso pues -1, pero está dentro del rango permitido por los factores de equilibrio. Ahora, todavía vamos a ingresar el nodo 39, y hacemos lo mismo. Primero vamos calculando, primero lo asignamos donde corresponde. Tenemos el nodo 39. Sabemos que no va a ser en el subárbol derecho porque no podría cumplir. Pero si vamos con el subárbol izquierdo. Entonces, miremos pues, ¿en dónde iría colocado? Cumpliría la condición de que sería el subárbol derecho del último nodo que estaba dentro de ese subárbol izquierdo, y como lo dice, que se tiene que ir hasta la altura, hasta el nodo más izquierdo del subárbol derecho o hacia el nodo más a la izquierda del subárbol derecho. Entonces aquí vamos. Ya insertamos. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el factor de equilibrio. Al determinar este factor, sabemos que es necesario, ¿qué? Es necesaria la reestructuración. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El reacomodo izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Cuando hacemos esta reestructuración, porque lo vamos a hacer sobre los nodos que estamos teniendo problemas. Entonces, izquierda-derecha, lo que hacemos es que el 39 pasa a ser la raíz y el subárbol derecho de esta, que este sería el subárbol izquierdo y este sería el subárbol derecho. Entonces, desde este nodo que tomarías el papel de raíz de este subárbol, entonces, miren, el subárbol 23, el nodo 23 se mantuvo siempre como subárbol izquierdo. Y el 50 pasa a ser el subárbol derecho. Y los otros se mantienen inalterables. Al final nos damos cuenta cómo insertamos todos los valores. Recordemos que fuimos insertando 65, 50, 23. A partir de ahí, insertamos el 70, luego insertamos el 82, insertamos el 68 y por último insertamos el 39. Aquí nos queda nuestro árbol. Aquí nos quedó nuestro árbol balanceado. Y miren el factor de equilibrio, cómo se mantiene
Entonces, está perfecto. Hacia eso tenemos que llegar. Y eso nos va a permitir a nosotros optimizar las búsquedas. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos eliminar? Aquí insertamos para poder balancear. Pero ¿qué pasa si necesita? Y el otro caso, ¿cuál es? Cuando tenemos que eliminar. Porque debemos cumplir con lo establecido por las reglas de un árbol balanceado. Entonces, cuando estamos eliminando, estamos quitando un nodo del árbol sin violar los principios que definen a un árbol balanceado como tal. Para este tipo de operación se deben tomar en cuenta 3 casos. Primero, si el elemento a borrar es una hoja, simplemente se suprime. O sea, si es una hoja de alguno de los nodos y no hay nodos más, o sea, no tiene hijos este elemento a borrar, pues solamente se suprime. Ese es en el primer caso. En el caso 2, si el elemento a borrar tiene un solo hijo, entonces tiene que sustituirse por él. Entonces, si quitamos un nodo, supongamos aquí, ¿verdad? Vaya, queríamos quitar este, solo lo quitamos, ¿eh? Solo lo borramos. Pero ¿qué pasa si este tiene ya un hijo? Vaya. Entonces dice que tiene que sustituirse por él. Este va a pasar a esta posición porque yo lo que quiero es anular este. Este es el que yo quiero anular. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener un solo hijo tiene 2? Aquí, entonces, ojo con eso. Entonces, tiene que sustituirse por el nodo que se encuentra más a la izquierda en el subárbol derecho o por el nodo que se encuentra más a la derecha en el subárbol izquierdo. O sea, que pasara esto en lugar de lo que estábamos viendo. Primero localizamos la posición del nodo que queremos eliminar. Luego lo eliminamos siguiendo los criterios establecidos previamente. Miramos si no tiene si no tiene hijos. Si tiene hijos, ¿ah? Si solo tiene un hijo, pues sustituimos. Y si tiene 2, tenemos que ver cuál, ya sea el que está más a la izquierda del subárbol derecho o el que está más a la derecha del subárbol izquierdo. Como decía en este caso. Vaya. Si en alguno regresar por el camino de búsqueda calculando el factor de equilibrio de los nodos visitados. O sea, siempre vamos a hacer el cálculo del factor de equilibrio. ¿Para qué? Para poder determinar si cumple con que el factor de equilibrio esté entre el rango desde -1 a 1. Si en alguno de los nodos se viola el criterio de equilibrio, o sea, es 2 o -2, entonces definitivamente que debe reestructurarse el árbol y el proceso concluye una vez que se llega hasta la raíz del árbol. O sea, comenzamos entonces desde el último nivel hasta llegar a la raíz del árbol. Vale. Entonces, ahora nos toca eliminar las siguientes claves, o sea, los nodos con ese valor. El primero es 82, miren. Entonces, yo tengo aquí el 82. Este es el que quiero anular. Entonces, ¿qué es lo que me dice?
¿Qué es lo que me dice la regla? Vamos a ver. Como es solo una hoja, sí se puede eliminar. Solo Se así. elimina, perfecto. Como solo es una hoja y no tiene descendientes, entonces solo se elimina. Muy bien. Luego vamos con... Fíjense, ¿verdad? Solo se elimina. Tenemos que tener bien claro eso porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros, en este caso, poder trabajar. Eliminamos la clave 82. Perfecto. Y ahora, luego de eliminarla, ¿qué es lo que nos correspondía? Reestructurar si el factor no está ahí. ¿Qué? Reestructurar. Tenemos que calcular el factor de equilibrio. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Miren, ¿qué sucede por acá? ¿Qué sucede con el factor de equilibrio? ¿Me? No está en el rango entre -1, 0 y 1. Entonces, aquí tenemos que hacer el primer reacomodo. ¿Y cómo pudiéramos hacer para balancearlo? Entonces ya jugamos. Ahí miren, ¿cómo tendría que ser? ¿Cuál tendría que pasar a ser la raíz? Cumpliendo con la con la regla que tenemos para árboles balanceados. Entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es esa reestructuración. Y nos damos cuenta, ahora miren, lo que se hizo fue una rotación izquierda-izquierda. Aquí lo podemos ver. ¿Bien? Esto, ¿eh? Teníamos esto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Izquierda, izquierda. Ras, y luego, o sea, tenemos acá y luego para acá. Lo que vamos a poder alcanzar es esto. Volvemos a tener equilibrado nuestro árbol, todo nuestro árbol. Ahora, miren, me dice, ahora necesitamos quitar la número 10. Ah, muy bien. Esa hoja la quitamos sin problema. Y tenemos que calcular el factor de equilibrio. Como nos damos cuenta que los factores de equilibrio ante esa situación no había ningún problema, pues solamente la eliminamos. Ahora vamos a eliminar la clave 39. ¿Dónde está el 39? Ah, miren en dónde está. 39. ¿Tiene un solo hijo? Tiene dos. Correcto. Tiene dos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice qué es lo que nos dice en ese caso? Que tenemos que evaluar cuál para sustituirlo con el nodo que está más a la izquierda en el subárbol derecho o el que está más a la derecha en el subárbol izquierdo. Entonces, vamos con el subárbol izquierdo. ¿Cuál es el que está más a la derecha de este? No hay. Entonces me voy a este lado. ¿Cuál es el que está más a la izquierda del subárbol derecho? A ver. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el que está? ¿Ah?
¿Cuál es el que está más a la izquierda del subárbol derecho? El 43. 43. 43, muy bien, Aje, apareció don Anderson, Emanuel. ¿Verdad? Muy Buenas, bien. profe. ¿Ah? Ahí está, muy bien, Brandon. Ahí también, muy bien, ahí está. Vaya. Con eso, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Ah, miremos pues. Decía que iba a ser sustituido. Sustituido. ¿Mm? Iba a ser sustituido por, por, cuando evaluamos, voy a regresar a este. Perdón. Recordemos, la clave 39 es la que queremos eliminar. Entonces, miramos, ¿es hoja? No. ¿Tiene un solo hijo? No. ¿Qué dice cuando tiene dos hijos? Que va a ser sustituida por el nodo que está más a la izquierda del subárbol derecho o por el que está más a la derecha del subárbol izquierdo. O sea, miramos en dónde se cumple esa condición. Y donde se cumple es en este caso, el que está más a la izquierda del subárbol derecho. Es el 43. Entonces, automáticamente, el 43, ¿no? Nada más que lo teníamos acá, lo trasladamos para acá. Vale. Ahora, fijémonos y, bueno, se mantiene. ¿Y esté equilibrado? Sí está equilibrado, porque la diferencia nada más va a ser de 1. Entonces está perfecto. Sigue siendo un árbol equilibrado. Ahora, ¿cuál es la clave o cuál es el nodo que quiero quitar? Que quiero eliminar. El 65. Miren esta belleza, ¿ven? Se va el 65. Va. A ver, pues. Entonces ahora, hagámoslo, pues. A ver, don Anderson Emanuel. Dígame, Inge. A ver, hágalo, pues, campeón. Vamos a ver, pues. Eliminar el 65. Como tenemos árbol izquierdo y derecho, en ese caso podemos irnos al izquierdo y tomar el más derecho de ese lado, que sería el 59, Ajá. y colocar Perfecto. 59 arriba. Muy bien. Entonces, miremos, pues. A ver si don Anderson Emanuel está perfecto, ven. Anderson Emanuel ahora es el nuevo catedrático. Wow. Muy bien, perfecto. Gracias, Anderson Emanuel. Ahí te ganaste tu punto ahí por tu participación. Gracias, Inge. Vale, pues. Entonces, ahí estamos. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, me dice, si se dieron cuenta, perdón, voy a regresar aquí. No es más que aplicar lo que está en las condicionantes, está en las reglas. Porque me decía, quitar este, entonces, primero reviso si es hoja, si tiene solo ahí sí que un hijo, o si tiene dos. ¿Qué pasa cuando tiene dos? Que voy a buscar cuál cumple la condición que está, ya sea el que está más a la izquierda en el subárbol derecho o el que está más a la derecha en el subárbol izquierdo. Alguien pudiera decir, pero mire, aquí hubiéramos podido llevar el 66. Sí, si no hubiera habido este. Porque tiene que ir uno a buscar para poder reacomodar. Entonces, por eso es de que tomo el 59 y en la siguiente, el 59 ya en la reestructuración,
sustituyó al 65 que fue eliminado. ¿Está equilibrado este árbol? Sí, sí está equilibrado. ¿Está balanceado? Sí, sí está balanceado. Ahora dice que tiene que eliminarse la clave 70. Miremos, 70. 70 es hoja, tiene un hijo o tiene dos hijos. Es una hoja, entonces solo se puede eliminar. Entonces, automáticamente, solamente lo anulamos. Y luego calculamos el factor de equilibrio. Ahí está. ¿Se mantiene el factor de equilibrio? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se mantiene? Sí. Perfecto. Ahora me dice que vamos a eliminar la clave 68. Vamos a eliminar esta. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Es hoja? No. ¿Tiene un solo hijo? Sí. Y cuando tiene un hijo, ¿qué es lo que pasa? Ese hijo pasa a sustituir a donde está la clave. Muy bien. Se supone que entonces este nodo va a pasar a esta posición. Y posteriormente vamos ¿a qué? A calcular su factor de equilibrio. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, me pide que elimine la clave 66. Es esta. Vaya. Esta clave o este nodo, ¿es hoja? Sí, es una hoja. Es una hoja. Entonces la puedo eliminar sin mayor problema y después voy a calcular su factor de equilibrio. Ahí vamos. Miren, qué bonito. Esta sería la solución final. A ver. No. No, ¿verdad? Entonces, quien me lo dice, solo aquí, ahí se terminó, ya eliminé todo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no tengo ninguna otra, otro nodo, de acuerdo al requerimiento, que eliminar, tengo que calcular su ¿qué? Su factor de equilibrio. Y entonces nos damos cuenta que el factor de equilibrio, miren cuál es -2. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo reacomodar. Y vamos a ver cuál sería la solución que alguno de ustedes me pudiera dar. ¿Cómo quedaría su arbolito? A ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Cómo pudiera ser? Miremos, pues. A ver, ¿quién me da una solución? Sí, ahí el 43 quedaría como raíz. Ajá, va. Su árbol izquierdo del 59. Perdón. El 43 quedaría como raíz. Ajá. Y el 50 quedaría como su árbol izquierdo del 59. Ajá. Vale. Estaría bien. ¿Qué más pasaría?
El 23 quedaría como su árbol izquierdo del 43. Vaya, volví a calcularle su factor de equilibrio. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? El factor de equilibrio volvería a ser -2. ¿Se dan cuenta? Y es muy simple. Si lo quisiéramos ver solo gráficamente, son 4 nodos. Entonces, ya sea que cualquiera de los nodos que pongamos como raíz, tendría que tener 2 nodos como hijos, y uno de esos nodos tendría otro hijo. Cuando haríamos el cálculo del factor de equilibrio, volvería a ser 2 o -2. En este caso, -2. Entonces, para que esta solución final se pueda dar y nosotros diríamos, este árbol no puede ser equilibrado, tendríamos que agregarle o quitarle una siguiente clave. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Muy bien. Antes de esto, hoy sí, nuevamente, permítanme. Vamos a ver. Hoy sí, nuevamente. Bueno, antes de cualquier cosa, ahorita van todos a poner su asistencia, por favor. Van a poner su asistencia. Van a poner su asistencia. ¿Ah? Por favor. En el link que mandó primero, ¿verdad, Inge? Ya les puse nuevamente el link en el chat. Van 26, 28. Ahí estamos. Un minuto más. Un minuto más.
bien. 28 a la 1, 28 a las 2 y muy bien. Ahí estamos. Ahí terminamos. Ahora, ahí va. Entonces, retomando esto, para poder balancear este árbol, o tenemos que insertar una nueva clave, un nuevo nodo, o tendríamos que quitarle. Como estamos eliminando, tendríamos que quitar alguno que pudiera cumplir en este caso, ¿verdad? ¿Y qué sería? Hagamos, a ver pues, hagamos en este caso, ¿verdad? Hagamos la eliminación de el nodo 50. Eliminemos el nodo 50. Vaya. ¿Cómo nos quedó nuestro árbol? De esta manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que correspondería? A reestructurar. Vaya. Vamos a hacer una rotación, ¿qué? Sencillo. ¿Qué tipo de rotación vamos a hacer? Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. ¿Y entonces cómo nos va a quedar? ¿Cuál va a quedar de nodo raíz? Ajá, correcto, Fernán Emilio. Nos va a quedar 43 como raíz, 23 como hijo izquierdo y 59 como hijo derecho. así nos quedaría. 43. 43. 23. Y 59. Ahora. Si yo quisiera hacer de todos modos con esto una rotación derecha, tenemos que ver si quisiéramos hacer una rotación derecha y derecha, ¿qué pasaría? Se trastocarían porque en este caso no nos quedaría de esta manera. Por eso nosotros vamos a tener siempre que evaluar cuál es la elección de la rotación más adecuada. Ahora, ustedes van a entrar a actividades del módulo de aprendizaje 2. A partir de la 1, ya va a estar habilitado este laboratorio. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es volver a jugar con un árbol, con un par de arbolitos ahí. Y está habilitado desde hoy hasta el jueves 25 a las 9 de la noche. Para que me suban ese laboratorio. ¿Ok? Lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, háganlo a mano porque es ir haciendo más o menos la secuencia que estuvimos haciendo en clase. Esta clase ya está colgada también, ya está colgada, esta sí ya está colgada y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, jovencitos. Todos dieron sus notas, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se los mostré la semana pasada? ¿Verdad? Sí, jefe. Muy bien. Si no tienen alguna pregunta, yo les deseo una excelente semana. Que Dios me los bendiga mucho, que nos cuide y proteja. Y pues que nos dé paz y tranquilidad y armonía en nuestros hogares. ¿Verdad? Entonces, que tengan muy buena tarde. Y les deseo
éxitos y bendiciones en esta semana. Nos hemos de saludar entonces la próxima, jóvenes. ¿Ah? Gracias, David, y a todos que tengan buena tarde, pues. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, Feliz Inge. tarde. Feliz tarde, Inge. Bueno, adiós, nos vemos. Buen provecho, Inge. Gracias, muy amable. Igual para ustedes.